Alex. Bueno, para recordarles que ya les mandé a todos en este grupo panorama del Antiguo Testamento por PDF. Los que lo quieran adquirir así el libro, pues también está bien. Igual siempre no hay excusa, siempre pueden volver a ver la clase, ver el video, escuchar la clase. Se nos graba de una, otra o de otra manera. Visible, audible, hablándolo, compartiéndolo, escuchándolo. Vamos a ver, pues página, para terminar este libro, Apologética, estamos todavía en el capítulo, ese es el capítulo, permítame tantito, en el capítulo 10, ya vamos por terminar este, y en la página 277 quedamos ahí en esta, como a la mitad, ahí abajito, terminamos la aparición súbita, y abajito dice la, la evidencia La evidencia fósil ofrece, perdón, me escucho yo misma, un momentito. Ya, listo. Dice, la evidencia fósil ofrece un cuadro claro de criaturas maduras plenamente funcionales y que aparecen de súbito y siguen siendo las mismas. Entonces, no hay indicación real de que una forma de vida se transforme en otra completamente diferente. Lo que es el chango sigue siendo chango, la gallina gallina, el pescado pescado, ¿se fijan? Y pues soy invalida la teoría de la evolución, ¿verdad? Por lo que ya hemos estudiado. Le voy a dar poquito rápido, porque son cosas que ya hemos visto y también las vamos a ver. Los que no han visto teología, también lo vemos mucho en el libro de teología y también en el que vamos a ver ahorita precisamente los principios, los orígenes que vamos a ver en el Antiguo Testamento y vamos a empezar por este panorama general de todo el Antiguo Testamento hoy. Entonces, bueno, dice, nomás para leer aquí, dice algunos creacionistas indican que el registro fósil refleja los despojos del gran diluvio, ya sea porque algunos animales fueron más capaces de escapar a las aguas o por ordenamiento. ¿Qué ordenamiento? El ordenamiento hidrodinámico se refiere a la optimización de la forma o el diseño para reducir la resistencia, el movimiento a través del agua y mejor eficiencia, perdón, y eficiencia. Le vamos a dar vuelta aquí. Esa fue nada más una palabra que saqué del diccionario, ahí estaba, pero quería que supieran qué significaba. En la siguiente página, 278, solamente vamos a ver un versículo, Génesis 1 y 2. No lo vamos a ver, pero lo voy a mencionar después de leer este pequeño párrafo. Dice, otros conocidos como los creacionistas de la Tierra Vieja sostienen que la Tierra no tiene por qué tener solo miles de años, pues entienden que el registro fósil muestra que la creación fue realizada en una serie de etapas, apuntando a un nuevo momento de creación directa en cada nueva aparición hallada de los estratos geológicos. Primero aparecieron los invertebrados, seguidos por un largo periodo de equilibrio en la naturaleza antes del siguiente estallido creador. Entonces, pues yo puse como sugerencia o referencia para leer capítulo 1 y 2 de Génesis, lo pueden apuntar ahí en sus notas. Luego dice, luego aparecieron los peces, entonces los anfibios y así sucesivamente hasta que fue creado el hombre. Este último punto de vista concuerda con el registro fósil, ¿verdad? Me bajo hasta bajito a un puntito donde dice, ellos afirman que los altos o eslabones, como dijimos, o el missing link que hay en el registro fósil reflejan los saltos o eslabones evolutivos que produjeron cambios importantes en tiempos más breves. De ahí que la evolución no sea gradual, sino interrumpida, porque no hay evidencias o no las suficientes. O sea, un solo fósil de de un, de algo, no sabemos qué era, si era un ser humano o era un chango, lo que sea que fuera, estaba deforme, pero no tiene significancia, ¿verdad? O sea, la creación, desde el momento en que Dios bendice a Adán y Eva y que se multipliquen, o sea, esto fue bien rápido, rápido, tuvieron hijos, los hijos, hijos y los hijos, hijos y así. Entonces, de hecho, cuando todavía en el primer capítulo de Génesis, del primero al 2 y el 3, o sea, en los primeros capítulos vemos que cuando Caín, o sea, parte,
se va a esa tierra de Nod, ¿verdad? Entonces, y se casó con alguien más, pero dicen que, pero ¿quién era? Pues era pariente, y había pasado 1000 años, o sea, ya habían pasado, ¿cuántos hijos no habrán tenido en una generación de 1000 años? Nosotros ahorita, si nos juntamos la familia Barrón o nos juntamos los Campos o los Page, son bien poquitos, o sea, porque nomás es una hermana y un hermano, y así los americanos siempre son más poquitos, pero si junta un mexicano, y del abuelo para acá, de mi abuelito para acá, o sea, bien podemos juntar como unas 500 personas, somos muchos. Y así, sí, en una generación, por decir, de 100 años, no, hombre, serían muchos, muchos más. Estoy contando nomás la de mi abuelito que nació en 1919, que en paz descanse. Bueno, pero eso es otra cosa. Ok, entonces, o sea, se multiplicó y se multiplicó bastante. Y pues como no murieron, o sea, murieron, pero como a los poquito antes de los 1000 años, ya dice que Adán vivió, no vivió hasta los 1000 años, pero cerca de los 1000 años. Entonces, imagínense cuántos hijos no tuvo, y luego, pues ya de los hijos, hijos, y total, muchos, 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 muchos nietitos, bisnietos, tataranietos y no sé qué más. Entonces, bueno, dice aquí, bueno, me paso, podemos leer ahí o pónganlo como nota en Génesis 1:20 al 26 para leer. Entonces, acá en el siguiente punto, Darwin, después de todo, entendió que esa cualidad repentina era prueba de la creación. Si eso es cierto, respalda lo que han estado diciendo todo el tiempo los creacionistas. La súbita aparición de animales plenamente formados es evidencia de la creación. Entonces, me va aquí en la página 279, ahí como por el medio, eh, porque tengo mis notitas, o nada más voy a dar así los highlights, lo más importante. Ahí dice, hay muchos creacionistas que por supuesto argumentan en pro de la tierra vieja. Bíblicamente esta posición implica que la palabra día se usa para señalar periodos mayores de 24 horas como Génesis 2:4. Dice, y ahí es donde la parte donde dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, el día que Jehová hizo, y dice que reposó Jehová en el séptimo día. Así dice. Entonces dice que los sucesos del sexto día ciertamente consumieron más de 24 horas, y que Hebreos 4:4-5 supone que Dios aún sigue en su descanso del séptimo día. Si ese séptimo día puede durar tanto, ¿se fijan? No sabemos cuánto tiempo pasó desde el séptimo día y Dios sigue reposando y todavía no se termina el séptimo día. Pues puede ser una suposición o es una hipótesis, por decir así, algo que nomás podemos eh, asumir, pero no comprobar, o hacernos una idea, o sí, o suposiciones, pero no lo podemos comprobar. Pero dice Dios, aún sigue en su descanso el séptimo día. Si ese séptimo día puede durar tanto, los otros también. Científicamente, este punto de vista no demanda teorías novedosas para explicar la evidencia. Uno de los problemas más grandes que tiene la perspectiva de la Tierra joven radica en la astronomía. Astronomía quiere decir ciencia que estudia los objetos del universo y sus fenómenos utilizando las matemáticas, la física y la química para explicar el origen de planetas, estrellas, galaxias y cometas. Entonces podemos ver la luz de las estrellas, aunque tarda 15 billones de años en llegar aquí. ¿Cómo le habrán hecho? Pues es la ciencia. Dice, decir que Dios las creó en esa apariencia centenaria no satisface la pregunta en cuanto a cómo nos alcanza su luz. Hemos, observado explosiones de estrellas que sucedieron hace billones de años, pero si el universo no tiene billones de años de edad, entonces estamos viendo luz de estrellas que nunca existieron. No dice como pregunta, pero yo sí me la hago. ¿Por qué habrían muerto antes de la creación? ¿Y por qué no se engañaría a Dios con la evidencia? El enfoque de la tierra vieja parece encajar mejor con la evidencia y no ocasiona problemas con la duda. Sale vuelta. Y aquí nada más tengo ahí arribita, dice, los creacionistas razonan que hay limitaciones reales para los cambios genéticos y que esto indica cómo cambian de un subject a otro, de un tema a otro. Ok. Los creacionistas razonan que hay limitaciones reales para los cambios genéticos y que esto indica una creación especial de cada categoría mayor de formas de vida. Cada nueva forma de vida llegó a ser por un acto de intervención inteligente que especificó su información genética para su función peculiar. Los códigos del ADN varían y producen especies distintas, tal como las secuencias de términos
constituyen diferentes palabras. Si se necesita inteligencia para crear el Quijote de la Mancha, seleccionando y ordenando las palabras que se encuentran en un diccionario, también se requiere inteligencia para seleccionar y ordenar información genética a fin de producir una variedad de especies que obren juntas como un sistema natural. ¿Se recuerdan por ahí en los primeros capítulos? No los tengo a la mano, pero es de los 2 y 3 capítulos, pues está en el uno y el 2. Entonces, específicamente, dice que de esta especie, el creador de esta especie, de esta otra especie, de esta otra especie, y también cuando está hablando de las semillas, ¿verdad? Especie, semilla de su propia especie, como hablábamos también de que pues el ser humano, o sea, en sí no ha podido crear otro ser humano. Sería algo bien raro y lo hemos hablado yo creo en otras clases donde si se hacen un clon de ti mismo o hacen un clon de una persona, o sea, ¿qué espíritu de vida va a tener? ¿Qué lo va a sostener? Entonces yo me atrevo a decir lo que, si no es Dios el que creó a esa persona y es solamente una, pues como un clon, vea, como dicen, como el que aguardaron esta orejita y pudieron haber hecho ya como una borreguita, ¿se acuerdan en los 80s que hicieron la Dolly, la abejita que se llama Dolly? Pero un ser humano, estoy segura que, tan loco como es el ser humano, que sí han intentado, ya ven que está la historia esa del Frankenstein, es muy real, o sea, aunque salen películas así, pero estoy segura que sí lo han hecho, este, que sí han intentado hacer por decir, no sé si recuerdan, pues parte de la historia de los nazis, del Holocausto, estaba este doctor de Argentina, por aquí hay gente de Argentina, y no me acuerdo, empieza con la M. El apellido de este doctor que estaba trabajando bastante con la genética, todo lo que tiene que ver con la genética del ser humano, porque querían una mejor raza. Entonces estoy segura, sí, había un loco, hay más que un loco, ¿verdad? Hay más gente que seguro que quiere hacer esto, pero eh, como aquella novela que había, así como en los 90s que se llamaba El Clon, estaba bien curiosa porque así como la pasaba la novela, o sea, yo nunca la vi, pero está interesante cómo pasaban el comercial y se miraban, o sea, cómo lo pusieron como algo, hasta los del mundo saben cómo se va a ver a alguien que no es creado por Dios. Tenían la mirada fija, como perdida, como diría yo, ¿verdad? En mi clase de guerra espiritual, lo que lo sostiene son demonios, ¿verdad? Otro tipo de espíritu que no es el de Dios. Entonces, bueno, pero también acerca del ADN o de la genética, eh, pues ustedes, vamos a decir, ponen un animal con otra especie y no se va a dar nada, no sé, o sea, no va a dar fruto. Igualmente, si un hombre con un hombre, pues no va a haber fruto, o mujer con mujer no va a dar fruto, y así es esto. Ya es por parte de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Entonces le damos vuelta al capítulo 11. Ven, vamos a avanzar bien rápido. Entonces dice, preguntas acerca de la vida después de la muerte. Este capítulo está interesante, pero le vamos a dar bien rápido. Dice, si el primer intento no triunfas, trata de nuevo. No es un mal consejo para enfrentar los desafíos de esta vida, pero serás útil después de la muerte. Mucha gente piensa eso. Suponen que una vez no basta en términos de los ciclos de vida necesarios para lograr la salvación, así que tratan y tratan nuevo hasta que creen lo consiguen. Esta doctrina se llama reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación, ¿eh? Sí, dice, y se está convirtiendo rápidamente en una gran amenaza a la manera en que la gente entiende el Evangelio. Dice, o sea, ¿qué es la reencarnación? Es la creencia que el alma pasa a otro cuerpo después de la muerte. Eso es lo que quiere decir reencarnación. Reencarna, encarna, carna, o sea, va de carne en carne. Sí, es lo que va a decir aquí. Dice, las palabras se explica por sí mismas siempre que uno sepa latín o latín. Es como decir ají con meat, carne en inglés, significa eso. Ají con carne, correcto. De esta palabra deriva el vocablo encarnación, que básicamente significa en la carne. Solemos hablar de la encarnación de Cristo cuando nos referimos a que Él vino en carne. Pues bien, reencarnación significa simplemente que eso sucede una y otra vez, continuar volviendo a la carne.
en cuerpos diferentes. Esto sería la reencarnación, aunque conservando el mismo espíritu, ya que puede ser muy extraño para muchos. Más adelante explicaremos cómo opera esto de la reencarnación y por qué la gente lo cree. Por ahora limitémonos a la definición. Reencarnación es la creencia de que el alma pasa a otro cuerpo después de la muerte. Perdón. En la siguiente página, que es la 284, vamos a ver qué podemos observar de aquí. Solamente la primera frase dice, ¿quién cree en la reencarnación? Según encuestas de Gallup de 1982, de muchísimos años ya, como 40 o si no más, 43, casi uno de cada cuatro norteamericanos, el 23% en aquel entonces cree en la reencarnación. Ahora mucha gente cree y más en estos últimos años. Dice que este número aumenta. So, ahí le vamos a dejar porque eso pues, lo hemos visto. ¿Ah? Me voy a pasar aquí abajito la última frase que tiene una raya y divide ya el comentario. Dice, ¿cómo interpreta la nueva era la resurrección de Jesucristo? Dice, es fácil, él llegó a la moksha, dice, que es el escape de la existencia corporal, el Evangelio de Acuario. Error, ¿eh? Todo esto es un error. Dice, escrito por Levi Dowling, afirma Jesús no durmió en el sepulcro. El cuerpo es el manifiesto del alma, pero el alma es el alma sin su manifiesto. De ahí que cuando Jesús saluda a los maestros ocultos en su estado desencarnado, anuncia, hermanos míos de la hermandad silenciosa. Eso no dijo. Dice, paz, paz sobre la tierra, buena voluntad para los hombres. Dice, se ha resuelto el problema de todos los tiempos. Un hijo de hombre se levantó de los muertos, demostrando que la carne humana puede ser transmutada a la carne divina. Esta carne en que vengo a ustedes fue cambiada ante los ojos de los hombres a la velocidad de la luz a partir de la carne humana. Así que soy el mensaje que les traigo. A vosotros vengo, el primero de toda la raza, a ser transmutada a la imagen de soy. Lo que he hecho lo harán todos los hombres y lo que soy serán todos los hombres. Esto dice, según este gospel, dice The Aquarian Gospel of Jesus Christ, the Wurs en Corporation Santa Mónica. Bueno, pues entonces, bueno, aquí hay diferentes personajes que algunos de ustedes han oído hablar de ellos. Por si el Henry Ford fue el diseñador de los autos y trocas Ford, que yo soy muy fanática de ellas. Les voy a decir por qué. No fanática, sino que todos nuestros vehículos de aquí en nuestra casa son de la Ford. Que mi suegro, él, él estuvo en la Fuerza Aérea sus primeros 20 años después de que salió de la escuela y se retiró de la Fuerza Aérea y entró de arquitecto o diseñador, ¿sí, arquitecto o diseñador para la Ford? So, no sé si ustedes conozcan, aquí en Estados Unidos hay una compañía que se llama UPS, son unas trocas cafés y te dejan paquetería. UPS, en México hay DHL y así diferentes UPS, USPS, que es United States Postal Office. Bueno, mi suegro que se llama también Henry Page, él fue diseñador de esa troca en sus años, él ya murió en el 2013. Entonces, cuando tú trabajas para la compañía Ford o para la corporación así, ellos te dan un porcentaje, aunque eran de mi suegro, todavía mi esposo lo agarra, o sea, nosotros nos mandamos a hacer los vehículos como mi troca o la camioneta, entonces cuando la quiero a mi gusto, que siempre la pido bien, así sin lujos, nomás que me sirva para llevarme al trabajo y traerme y viajar y venir. No soy de lujo así en los vehículos, pero nos dan un porcentaje o nos dieron ya, ya caducó porque hace muchísimos años que murió. So, todavía alcanzamos a agarrar tres vehículos con ese porcentaje off, dos trocas y la camionetita que manejo ahora. Y este otro, pues conocemos a Salvador Dalí, el Mark Twain, bueno, como filósofo o tipo filósofo, tiene muchos sayings. El George Harrison es uno de los que salía, es un grupo musical y se llama, no es los Beatles, pero es el otro. Joe Harrison, un actor. Ah, el George Harrison, sí. ¿De qué grupo es él? De los, Joe, Joe Harrison es un actor. oh, ok. Yo pensé que era el Harrison el que estaba en un grupo musical de la época a los Beatles.
pero que no Ringo, sé. Ah, ajá, yo, Ringo Starr es otro. Sí, ok. El Ravi Shankar, ese no sé quién es. Mahavishnu, Jan McLaughlin, no sé. Jan Denver sí es un cantor, un cantante que murió como tipo vaquero. Y aquí hay otro que sí estoy más familiarizada, por aquí lo miré abajo, y era del que quería hablar. Mira, aquí abajito, a mero, mero abajo, dice, la fuente original de la doctrina se encuentra en los Vedas, que son como las escrituras hindús, las formas budistas, jainista y sikh, manifiestan derivarse de estos escritos, al igual que las enseñanzas de meditación trascendental y los Hare Krishna. Puede que sugieran algunas formas en el occidente sin conocerse aún la doctrina hindú, por ejemplo, Platón. Además, mediums, fíjese la palabra que usa. eh, Mediums, como este hombre aquí fue muy famoso, muy popular en Estados Unidos, Edgar Casey, y él dejó muchos videos y muchos recordings como tapes grabados, y pues era un medium, tenía como un psíquico, alguien que más está adivinando, y la cosa es que le atinaba a muchas de las cosas que él decía, pero él caía como en como se quedaba dormido y le preguntaban cosas y él decía, bueno, tengo amigo enfermo y no sé qué hacer con él y tiene esto y estos son los síntomas y él decía, vas a ir a tal farmacia y vas a pedir tal cosa y se la vas a dar. Así, ese es más conocido porque lo pasan como en documentales y está en YouTube y todo eso. Bueno, entonces aquí dice, aquí está otra, dice escritores de teosofía como Elena Blavatsky que enseñan acerca de múltiples vidas, pero yo les diría más bien múltiples demonios, ¿verdad? Varios son los teólogos cristianos que han intentado armonizar la reencarnación con el cristianismo, entre ellos el Geddes McGregor y John Hick. No, no estoy familiarizada con ellos, no, tampoco no me puse a buscar en esta ocasión nada. Entonces, dice cómo opera la reencarnación y ahí viene una gráfica que les mandé en foto para los que no tienen el libro o así que no tienen acceso y solo escuchan, pues les mandé para que la vieran ahí. Entonces, ¿cómo opera la reencarnación? Desde el punto de vista filosófico, la reencarnación está envuelta en religiones orientales como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el islam no, porque creen en un solo Dios que juzga. Dice, pero la reencarnación no se confina a Oriente. Algunos de los primeros filósofos occidentales también creyeron que el alma seguía viviendo en diferentes formas. Y luego nos da unos nombres aquí. Pitágoras, Platón, Plotino creyeron que el espíritu o alma era eterno e indestructible. Y aquí abajo, en medio, dice las semejanzas entre Platón y la doctrina hindú son impactantes, sobre todo el sistema personal de la escuela Ramanuja, que evolucionó desde el enfoque impersonal temprano, aunque manteniendo los mismos componentes clave. Bueno, pues vamos a darle la vuelta. Y luego está otra gráfica también, solamente para ver, él dice que el modelo cristianizado de la reencarnación. A mero en medio tenemos dice existencia humana, el primer cuadrito, que también les mandé esa gráfica, o sí, cuadrito. En el cuadrito al lado, si lo pongo así, al lado derecho, dice, no recibo a Cristo, muero y paso a una reencarnación. O sea, no recibo a Cristo, muerte y luego reencarnación. En el siguiente, del lado izquierdo, recibe a Cristo, muerte y se va al cielo. O sea, de una manera como pusieron aquí el cuadro. Y luego vamos a ver, sí están unos temas ahí, pero no los vamos a ver. ¿Por qué cree la gente en la reencarnación? Inmortalidad del alma. Pues porque la gente no, o sea, la gente que no conoce a Dios y no conoce la escritura, van a creer lo que le pongas en el plato. O sea, tú llegas, tocas y tú les traes una nueva religión que te hayas inventado en ese día y te van a creer. Si no conocen a Dios, si conocen a Dios, pues te van a rehusar, no, no, señor, usted retírese, nosotros tenemos un solo Dios, no creemos en nada de esas cosas. La gente, toda la gente, o sea, es, la gente que no conoce a Dios es como niños, están para absorber lo que les des. Sea bueno, sea malo, lo van a agarrar, porque así es esto. Pero una vez que tú conoces la verdad, por eso, ahorita vamos a entrar en ese tema, la verdad, o sea, es relativa y la verdad absoluta es, dependiendo de qué te pongan en el plato, ¿verdad? ¿Qué te están trayendo, desde dónde lo estás viendo y, y la verdad absoluta que de donde quiera que lo veas es la verdad, o sea, es,
eres what it is, como dicen en inglés, es lo que es. Entonces, dice evidencia psicológica de vidas anteriores, la justicia de la reencarnación, el infierno o aniquilación. Le vamos a dar la vuelta hasta la página 292 y allá abajito, a mero abajo, dice qué es lo malo de la reencarnación. Dice que hay dos maneras diferentes de enfocar esta pregunta. Podemos decir que es contraria a lo que enseña la Biblia, pero ¿de qué le sirve eso a alguien que no cree en la Biblia? Que la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que les decía ahorita, si no conocen a Dios. Dice, dejemos esos argumentos para cuando consideremos la alternativa bíblica de la resurrección. Aquí nos concentraremos en los aspectos lógicos de lo erróneo de la reencarnación. Primero, tenemos que reconocer que los reencarnacionistas al menos estimulan el debate acerca de la vida después de la muerte. Es difícil encontrar un libro realmente bueno que trate con seriedad esta materia en los círculos cristianos. Y segundo, tratan de defender el amor, la misericordia y la justicia de Dios frente al problema del mal. Tercero, sostienen la dignidad del hombre al reconocer que es una criatura moral con libre albedrío. Debemos elogiar esas preocupaciones y las verdades que reflejan, pero no por eso debemos creer todo lo que predican. Entonces, y es lo que pasa con muchos de estos que te llegan primero por lo que tú puedes creer, ¿verdad? Oh, no, pues sí, es lógico el amor, que haya paz, que haya unidad, y luego te tiran lo otro, que te tiran lo falso. Pues así trabaja la serpiente, así trabaja el enemigo. La reencarnación no soluciona el problema del mal. Entonces, vamos a darle vuelta a la hoja porque hay otros temas más importantes por decir acá. Esta parte donde dice karma no es lo mismo que la ley. ¿Y qué significa karma? Karma son consecuencias que modelan la vida presente y futura de una persona. Es un ciclo de aprendizaje. Ahorita podemos decir, voy a poner un ejemplo. Toda esta vida yo me porté mal y pequé y hice muchas cosas malvadas. Entonces, o sea, me va a volver todo lo que yo he hecho aquí. O sea, como es algo que se te devuelve en la vida, como un ciclo. Y el karma te lleva a la creencia de la reencarnación. Entonces, fíjense que ahí en la India, aquí lo leí por acá en la página 296 ahí abajo, dice, fíjese lo que dice, ¿has visto alguna vez fotografías de la India? ¿Sabe cómo es la vida allá? Dicen miles de pobres, de inválidos, mutilados, vagabundos, desnutridos. Dice que tapizan las calles sin que nadie parezca siquiera percatarse de que están ahí. ¿Por qué ocurre eso y nadie se preocupa por nadie? Nadie le da la mano a nadie, nadie le ayuda a nadie. Ves un pobre y ahí lo dejas, o sea, aunque tengas la manera. Pero dice aquí que por la ley del karma, lo que ellos creen, dice, conforme al hinduismo clásico, si alguien ayudara a esas personas aliviando sus sufrimientos, estaría actuando contra el karma. Entonces la gente sufre para eliminar su deuda kármica, sí, kármica, y si uno los ayuda, tendrían que volver a reencarnar y sufrir aún más para cancelar esa deuda. Por eso en India se mira tanta pobreza, pues nadie le ayuda a nadie. Dice, además es una crueldad hacer algo para no dejarlos sufrir, lo cual aumentaría los propios problemas kármicos de uno. Entonces, ayudar a la gente es una sociedad que cree, en una sociedad que cree en la reencarnación es algo sencillamente fuera de toda lógica. Entonces, me devuelvo a la página en la que estoy, 294 acá arriba. Dice, regresión infinita del mal. Allá arribita dice, explicar el sufrimiento como resultado del karma de una vida anterior nunca da una explicación real porque dice, tuvo que haber una vida anterior por cada vida previa a la presente. O sea, por decir, si yo creyera en esto, ahorita estoy reencarnada en este cuerpo de otra persona que ya fue Unice hace 400 años, por decir así, o lo que sea. O sea, es inconcebible. Yo me acordaría pues de todas las cosas hace 400 años o más, y esa de otra, y esa de otra, y esa de otra, y todo el tiempo reencarnando, se imagina. Y por eso comentaban ahorita aquí que el que ya había pasado esa perfecta vida era Jesucristo, para los que creen en la reencarnación, que él sí pudo, o sea, muere y pasa a ese estado de cuerpo divino. ¿Se fijan? Como lo explicó hace ratito allá atrás en la página anterior.
Entonces dice, sería como cubrir un cheque sin fondos depositando otro cheque de una cuenta de otro banco y cubrir este giro con otro cheque de un tercer banco y así sucesivamente, lo que les digo. En última instancia, algún empleado de uno de esos bancos preguntará, ¿dónde está el dinero? Cuando esa pregunta se formule, es mejor que uno tenga el dinero depositado en la cuenta de la que giró el último cheque, puesto que tiene que haber un pago en alguna parte de esa cadena. La reencarnación carece de ese pago. Cuando trata de explicar el mal, en vez de explicarlo, sigue pasando cheques sin fondo. Entonces, bueno, me paso a la página que sigue. Y pues como ya leímos esto que de los indios, o de los hindús, perdón. Y aquí en la página 297 y en medio donde dice desinterés, dice que cuando ah, Gautama Buda, ¿verdad? El Buda, abandonó la seguridad de su apartado hogar paterno y descubrió el mal y sufrimiento que había en el mundo, tuvo que enfrentar un conflicto moral, permitir que la ley del karma imperara, hacer las obras buenas, que lo interfirieran. Concluyó que uno debe ser desinteresado, debe perder. Está curioso lo que sigue, dice, debe perder el interés y la preocupación por el prójimo. O sea, yo debo de perder el interés, por decir ahorita los hermanos de Durango, que están muy necesitados. Oh, no, pues no me importa. Yo no puedo seguir interesada. A ver, ¿cómo siguen? ¿Cómo está el hermano? ¿Cómo está la hermana? ¿Cómo siguió la obra? No está bien lo que, como pensaba él, dice de perder el interés en la preocupación por el prójimo, reconociendo que no hay diferencia real entre el bien y el mal. Imagínense, todas las cosas son como deben ser. O sea, bueno, sí está enfermo, tiene necesidad, bueno, es lo que debe ser. No podemos pensar así. Y no, ¿sabe por qué? Porque bíblicamente Dios dice que Él ha puesto obras delante de nosotros para nosotros hacerlas. Y también nos pone, Jesucristo mismo dio la parábola del buen samaritano, y bueno, muchas cosas muy lindas. Y luego aquí abajito, le vamos a dar la vuelta, eh, hasta la 299 donde dice que es la resurrección. 299 ahí abajito, mero abajo, están letras grandes, dice, ya dijimos que la reencarnación es la creencia de que el alma pasa a otro cuerpo después de la muerte. En cambio, la resurrección afirma que el mismo cuerpo físico es hecho incorruptible tras la muerte. Más que hablar de una serie de cuerpos que mueren, la resurrección le otorga vida eterna al mismo cuerpo que murió. La resurrección ve al hombre como una unidad, alma, cuerpo, más que como un alma dentro de un cuerpo. Le damos la vuelta y luego está está un cuadrito ahí, pero no le vamos a poner atención ahorita. Y nos vamos a la página 302 y ahí abajito dice la naturaleza de la muerte. eh, dice, el célebre profesor hindú Swami Radhakrishnan reconoció, dice, hay una diferencia fundamental entre el cristianismo y el hinduismo. Y se dice que radica en esto. El hindú cree en vidas sucesivas, cualquiera que sea su escuela de pensamientos. En cambio, el cristiano cree que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pues me encantó eso. Dice, ese versículo en Hebreos 9:27 es, por cierto, central para el criterio bíblico de la muerte. Dice, aquí abajito, naturaleza del juicio, pero abajo en letras chiquitas dice, y bueno, pues está el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Juan 3, 16 y 18. Damos vuelta y vamos a darle vuelta hasta la página. Esta es la página 306. Esta sí está más saturadita, que vamos a durar un tantitito. Son 7, 41. No vamos a durar tanto. Entonces dice, ¿cómo optó Dios por demostrar su amor? Allá abajito, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios podría habernos, hab- Dios podría habernos dejado eliminar nuestro propio karma, pero no lo hizo. Dice, ¿es el infierno una hipótesis? Vamos a ver primeramente qué es hipótesis. Hipótesis es una suposición o explicación basada en evidencia limitada que sirve como punto de partida para una investigación. Entonces, dice,
por, leo aquí primero. John Hicks señaló que Jesús usaba el concepto de infierno solo como una amenaza. Eso es lo que él opina, aunque no tenía la menor intención de enviar a la gente ahí. Eso es la opinión de él, ¿eh? Y luego dice, el filósofo Paul Helm indicó que si el infierno es solo una amenaza hipotética, o sea, están asumiendo, ahora están tratando de, es una suposición. Dice, pero no es verdadera, lo que puede significar que, y te da algunos puntos aquí, las amenazas pueden llevarse hasta lo último, pero no se cumplirán. Jesús nunca nos diría algo que no va a cumplir, ¿eh? Primeramente, Él no es un mentiroso. Y el segundo punto dice, Dios hizo la naturaleza humana de tal manera que todos serán salvados, por lo que no se necesitarían amenazas. Si el segundo punto es cierto, debemos cuestionar la integridad de Jesús, quien dio la impresión de que las amenazas eran reales. Además, ¿por qué amenazar a gente que de cualquier manera va a creer? Si esto fuera verdad, también yo lo tomaría ya como una blasfemia. ¿Por qué? Entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue en vano. Se fijan, nada de lo que opinan estas personas son hipótesis nada más que te llevan a realizar que no tienen fundamento verdadero. Entonces, más aún si las amenazas fueran reales, el primer punto no sería diferente. El carácter de Dios permanece igual, aunque le permita al hombre elegir entre el cielo y el infierno. Dios solo quiere aclararle estas opciones. Y luego te da una serie de cuadritos ahí como una modelo de la resurrección. Pero yo tengo unos puntos acá, dice, ¿por qué es necesario el infierno? Les puse aquí Ezequiel 28, pueden apuntar esos. Ezequiel 28 del 18 al 19, Nahum 1:9. Y para la pregunta, ¿cuál es el propósito del infierno? Pues Mateo 25, 33 al 34, Job 21, 30, 32, segunda de Pedro 3:7, Juan 5, 28, 29. Y para el día del juicio, Job 21, 30, 31 y segunda de Pedro 3:7. Entonces, eh, acá abajo le puse como ejemplo de hipótesis probables. Existe la posibilidad de que hay una vida más allá de la Tierra. La hipótesis refutada, demostrada, falsa mediante lógica. Pues es lo que les dije ahorita lo que significaba eso. Pero ¿cómo nosotros podemos comprobar que hay un infierno y no decir que es solamente una hipótesis o una teoría? Pues nomás yendo al infierno, ¿verdad? Es lo que no puede salir con contestación. Me hace esta pregunta, yo digo, pues nomás, la única manera de comprobar que hay un infierno es que te vas a ir que vas a ir al infierno. Si tú quieres seguir en el camino ancho, pues sí te vas a ir al infierno. Hay que procurar no buscar comprobar que hay un infierno. Tengo unas acá. Dice, ¿cómo se hace una hipótesis? Los pasos para formular una hipótesis son reunir información, comprobarla, dar posibles explicaciones, escoger la explicación más probable y formular una o dos más hipótesis. Dice, luego de estos pasos se realiza un experimento en el que se confirma la hipótesis o no. La hipótesis, su suposición o conjetura es un enunciado que se toma como cierto a fin de elaborar esa validez o veracidad deben ser demostradas a través del pensamiento lógico de la investigación o de la investigación. ¿Cuál sería aquí es donde le puse, cuál sería la única manera de comprobar la hipótesis del infierno? Pues ir a él, aquí yo fui la que le puse ahí, dice, y pues ir a él después de la muerte o creer a la palabra, creerle a Jesús. Dice, y yo puse dos tipos de hipótesis. La hipótesis inductiva, forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoya pero no garantiza la conclusión. Un ejemplo, si la penicilina mata un tipo de bacteria, seguramente mata a muchos otros tipos de bacterias. Es una hipótesis que es inductiva, pero no quiere decir que no es un factor verídico. O sea, pues a lo mejor sí cura esto y luego se la das y no, solamente cura ciertas cosas, ¿verdad? O sea, no sabemos, porque no somos químicos, pero lo puse de esa manera. Otra dice,
hipótesis deductiva, o sea, que deduces por deducción. Dice, deducción previas de tipo general. Ejemplo, si todos los planetas son redondos, seguramente la Tierra es redonda. Entonces eso nomás, oh, pues, pues como todos aquellos son cuadrados, entonces quiere decir que todos son cuadrados acá de este lado. Son inductivas o más bien deductibles o de deducción, quiero decir. Si vamos a darle la vuelta, pensé que iba a durar más en esa página. Ahora sí, el capítulo 12, porque quiero entrar a las 8 ya para empezar en el panorama del Antiguo Testamento. Dice, aquí en el 12 está interesante. Bueno, empiezo aquí abajo. Bueno, aquí arribita un poquitito. ¿Qué es la verdad? Las palabras de Pilato resuenan con el cinismo de un hombre que la ha buscado sin encontrarla jamás. Implican que no existe cosa tal como la verdad. Pilato no es el único. Muchos han seguido la misma senda, las escuelas enseñan la misma cínica conclusión, no hay verdad. Su punto de vista no es una opción para el cristiano porque Jesús dijo, tu palabra es verdad, Juan 17:17, y repitió, yo soy la verdad, Juan 14:6. Hay verdad, pero ¿cuál es la naturaleza de la verdad? Más importante aún, ¿cómo podemos conocer la verdad? Entonces, me voy a saltar todo eso y aquí abajito dice verdad absoluta o relativa. La verdad relativa es la idea de la verdad, o sea, de la verdad es subjetiva, subjetiva y depende de la perspectiva individual, el contexto o la cultura. Eh, ya lo he puesto en otras, ahorita voy a ver qué ejemplo pongo, permítame, a ver si tengo un ejemplo aquí abajo y si no, pues aquí me invento uno. Dice, podemos entender, este, bueno, les puedo explicar lo que es subjetiva, porque ya dijimos que bueno, la relativa es la idea de la verdad que depende de la perspectiva. Como les dije ahorita, este es un cuadro, no es redondo, es cuadrito. Son su perspectiva. Ustedes ven de aquí para acá, lleno de plumas, sí, y ustedes de aquel lado van a decir, bueno, está la naranjada, la negra, la azul, quizás verde y rosa. Y de mi lado, ustedes no lo pueden ver, pero o sea, la realidad aquí es de que también hay moradas, verdes, rositas, color dorado y color plata, que están en un solo contenido, en un solo recipiente. Pero relativa es porque ustedes nada más ven lo que está de aquel lado, de sus ojos para acá. Entonces yo de mis ojos para allá de uno, pues sí, puede ser, no alcanzo a ver, pero de mi lado, o sea, es relativo, de mi lado tengo estos colores, ahí se queda. Vamos a ver la otra palabra. Subjetiva quiere decir su valor de verdad cambia según la persona que la percibe, esa es subjetiva. Ustedes perciben estos colores de este lado, pero de mi lado les voy a enseñar, yo percibo estos, más el verde. En el lado de ustedes, pues el negro, ¿verdad? Ahí está el negro, la naranja. Entonces se fija, depende de lo que están percibiendo. Entonces dice, su valor de verdad cambia según la persona que la percibe. Ejemplo, el Mustang o cualquier clase de carro, que me gustan mucho los carros deportivos, es el mejor carro del mundo, pero el Mustang no es mi preferido. Entonces, esa es una opinión personal, ¿verdad? Del que dijo esta frase. A él le gustan los Mustang y dice que es el mejor carro del mundo, pero para mí, vamos a decir un Lamborghini, por decir así. Nunca he visto uno ni en persona, pero vamos a decir eso. Entonces, esa es mi opinión personal, pero esa es mi verdad. Para mí, el Lamborghini es el mejor carro del mundo, pero no es una verdad universal. ¿Por qué? Porque que me guste a mí sea el mejor carro del mundo para mi perspectiva y para mi opinión no significa que sea en todo el mundo el mejor carro del mundo. ¿Por qué? Porque hay carros más mejores, probablemente, no sé, yo no hay que tengan más cualidades y más velocidad, más duraderos. Entonces, y veamos ahora la verdad absoluta, es aquella que se considera universal. Donde quiera que la ponga, situación en la que tú te encuentres, y la verdad absoluta, o sea, Jesucristo cuando dijo, yo soy la verdad, ¿sabe por qué él es la verdad absoluta? Porque en él no hay cambio. Donde tú estés, eso le pasó a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, ellos están ya acá en el exilio en Babilonia y su verdad, a pesar de que les cambiaron el nombre para nombres diabólicos, nombres de los dioses de los babilónicos, les cambiaron sus alimentos,
se los llevaron desde muy pequeños, les cambiaron el idioma, los castraron, no voy a usar la palabra castraron, o sea, los hicieron, ¿cómo se dice? Ah, ah, ¿Cómo se dice, pastor? Cuando, como el que cuidaba a Esther era un eunuco, los hicieron ajá, eunuco. Entonces, a pesar de todo eso, porque yo me pongo a pensar en toda esta historia, ahora quisiera hablar de eso en el radio, yo me pongo a pensar y yo digo, o sea, a nosotros aquí se me poncha la llanta y yo, bueno, yo no, vea, pero yo oigo unas hermanas que se le ponchó la llanta, es que a mí se me hizo tan gracioso eso. Y la doctora con la que yo trabajaba se fue el agua ese día y la doctora ya se quería morir, no había para dónde irse, ¿qué vamos a hacer sin agua? Pastora, no pasa nada. Miren, doctora, no pasa nada, ahorita traigo unos galones y a la hora volvió el agua, andaban arreglando de unas pipas. Entonces, pero estaba hablando de Daniel. En la verdad absoluta que ellos conocían, o sea, conocían al Dios verdadero, al Dios de los milagros, venían de Israel, venían de Jerusalén, donde estaba ese magnífico templo que había sido destruido por los mismos babilónicos, pero su absoluta, o sea, su confianza en el Dios verdadero, o sea, el Dios de la absoluta verdad, a pesar de las circunstancias de ellos, ya saben que a Daniel lo echaron en el foso de los leones y los muchachos los pusieron en un donde los iban a quemar, ¿se acuerdan? ¿Cómo le decían? Como es un lugar donde los iban a quemar y que vieron la cuarta figura, muchas cosas pasaron ellos. Y 70 años duraron ahí, ahí se hizo viejito. Pero la más admiración que yo le tengo a Daniel es él y Pablo, que les tengo mucha admiración, a pesar de las circunstancias. Ellos le creyeron a este Dios absoluto, a este Dios con su verdad absoluta. Nunca, o sea, ellos no cambiaron por eso. Y sin embargo, muchos de nosotros somos puestos a prueba y fallamos mucho. Y me, no sé si está bien que ponga este ejemplo, pero esa es una verdad absoluta, que Dios no cambia y Él va a estar con nosotros. Pero me encanta la fidelidad de ellos que dijeron, bueno, Dios nos puede salvar, pero si no nos salva, nosotros vamos a seguirle siendo fiel. Y es lo que hizo también Daniel, ¿verdad? Él sabía en quién estaba confiando y a pesar de que le ponieran trabas y que cuando él oraba, no, pues vamos a castigar a todos los que le oren a su Dios o los que no se inclinen a esta estatua, así, ellos permanecieron fieles y Dios fue fiel con Daniel y con sus amigos. Y la parte también donde, o sea, no, los sátrapas, los brujos, los magos, todos los que tenía ahí el rey, no podían interpretar el sueño y fue Dios, o sea, le dice, espérame tantito, no te lo puedo revelar ahorita, voy yo a mi casa, voy a orar, se va Daniel y cuando viene ya lo tengo. Dios se lo dio, o sea, Dios fue fiel también con él y eso le permitió, o sea, esa fidelidad, esa amistad que tenían, de lo hermoso que era Daniel, a pesar de que él tampoco tuvo una familia, unos hijos, pienso que hubo muchas cosas en su vida que fueron trabadas, se quedaron estancadas. Mm, me imagino yo que como mujer, yo de chiquita siempre quería ser mamá. Yo esto me ponía una almohadita porque de chiquita quería ser mamá, ¿verdad? Y Dios me concede a mis hijos. Pero así como habemos mujeres, también hay hombres que anhelan tener hijos. Y yo digo, aunque se le frustró quizás proyectos, ideas, ah, quizás una carrera allá en Jerusalén, haber sido quizás porque él era de la tribu de Judá, ¿verdad? Haber sido un sacerdote, bueno, no era de la tribu de Leví, pero estar ahí en el templo, servir, haber sido lo posible. Aquí Dios como quiera, Dios lo usó como un gran profeta, pero, o sea, Dios lo usó en todas estas cosas espirituales y él, para nada, soy yo la que me estoy quejando más bien, para nada ves tú en Daniel que se quejó absolutamente de nada, pero en la natural, yo aquí como yo estoy aquí viviendo mi vida aquí en el año 2020-25 y te pones a realizar y como a sacar un perfil de Daniel y dices tú, wow, de verdad que son gente bien resistente y nosotros somos, hasta yo me cuento con ellos, aunque no, no me siento tanto así, pero cuando me comparo con Daniel, digo yo, de verdad, hasta yo me incluyo con esta generación de cristal, porque somos bien débiles, somos muy débiles. No toleramos muchas cosas, no aguantamos muchas cosas y Daniel y Pablo sí.
Tampoco Pablo tuvo una familia, o sea, su familia eran solamente los hermanos en Cristo, los que lo apoyaban, los que anduvieron con él y lo cuidaron, lo que pudieron cuidarlos, más que él cuidaba a todo el mundo, ¿verdad? Pero me encanta que ellos creyeron en esa verdad absoluta que es nuestro Dios. Bueno, porque sí, ¿verdad? Esa es la verdad absoluta. Entonces, vamos a darle la vuelta en la mm, página 311. Dice, toda verdad depende de la perspectiva. Mucha gente dice que toda la verdad es realmente verdadera desde cierto punto de vista o perspectiva. La vieja anécdota de los 6 ciegos y el elefante suele usarse para ilustrar esta posición. Dice que el ciego que solo palpó la trompa del animal dijo que era una serpiente. Otro le tocó las orejas y concluyó que era un ventilador. El que tropezó con el cuerpo dijo que era una pared. Y luego de encontrar y tocarle una pata, otro dijo que era un árbol, otro que le agarró la cola, afirmó que era una cuerda. Por último, el ciego que faltaba se topó con un afilado colmillo y dijo que era una lanza. Bueno, para algunos esto prueba que lo que uno piensa es verdadero. Todo depende de la perspectiva que uno tenga de las cosas. Debemos señalar que, sin embargo, todos los ciegos se equivocaron. Ninguno de sus conclusiones fue verdadera, de manera que este ejemplo nada dice de las verdades. Realmente había una verdad objetiva que todos fallaron en descubrir. Además, afirma que toda verdad es asunto de perspectiva, es una declaración absoluta o es asunto de perspectiva. Si es absoluta, entonces no todas las verdades son cosa de perspectiva, puesto que esa no lo es. Si es asunto de perspectiva, entonces no hay razón para pensar que es absoluta verdadera, solo es una perspectiva. Este está muy interesante y aunque no lo amplía mucho, pero la verdad absoluta acerca de esta anécdota es que sí había un elefante. Y aunque ninguno de ellos no pudo verlo, aunque lo tocó, sí, oh no, pues es una cuerda, o es una espada, no sé qué, es una pared así. Y todos eran ciegos, pero la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero si todos esos ciegos, aunque ninguno nunca, quizás nunca encontró que de verdad era un elefante o hasta que se les dijo, pero alguien tiene que decir esas verdades absolutas y nosotros somos los que no estamos ciegos, a nosotros nos toca esa responsabilidad de, aunque la gente tenga esta perspectiva, todas estas personas, todas estas sectas, todos estos, este es el meollo, este es el punto al que queríamos llegar con este libro. Todos van a tener su perspectiva de cómo ven las cosas. Son subjetivas, lo aprendieron de quién sabe quién, de tal filósofo, pero para eso estamos nosotros, para enseñarles esa verdad absoluta que es Cristo Jesús. Entonces, me pareció muy bien esa palabra, perspectiva, dice panorama, vista, ángulo, punto de vista desde el cual se considera o analiza un asunto. También perspectiva es un enfoque o una óptica. Eso lo anoté yo ahí por si quieren hacer notitas en su cuaderno. Entonces de aquí me voy a pasar hasta la página. Vamos a darle, vamos, 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 vamos. Vamos a darle, hasta la 322. Es solamente un pedacito. Dice, es la verdad cognoscible. La gama de creencias relativas a cómo y cuándo podemos conocer de la verdad es muy amplia, aún entre cristianos, sobre todo en lo referente a la verdad de Dios. Si lo que dijimos hasta ahora es verdadero, solo una de esas posiciones es realmente razonable. Lo de ahí nos vamos a pasar hasta el capítulo 13. Tengo una palabrita aquí antes de empezar el 13. Relativismo, postura filosófica que niega la existencia de verdades absolutas, considerando que todo conocimiento, valor o juicio es relativo al sujeto que conoce. Y luego ya entramos en el 13 y lo tengo que terminar en 2 minutos. Bueno, 5 de perdida. Preguntas en cuanto a la moral. Bueno, este capítulo trata acerca de aborto, derechos de los homosexuales, educación sexual, adicción a las drogas, pornografía, ¿no? Todo este tipo
todos en este fondo de índole moral. Yo como referencia, por decir, lo apliqué por decir al aborto, ah, creo que usted, Génesis 38:9, si alguien lo tiene por ahí, lo puede leer. Génesis 38:9. Y alguien más que me busque Génesis, nada más Génesis 19 y que me diga cómo se llama el título. Y alguien que me busque Salmo 139, 13 y 14. Ok, ¿quién lo tiene? Génesis 38:9. Amén, pastora. Adelante. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Ay, perdón. Amén. Ok, ¿Salmos qué? ¿Siento Salmo qué? 139, 13 y 14. Búscalo en lo que explico este versículo. El, el versículo que leyó la hermana es la historia de los hijos de Judá. Entonces, Tamar se casa con tal hijo, el hijo muere, se casa con el otro hijo, el hijo también muere porque ellos, lo que está pasando aquí es que no Bien, querían, pastora, ¿cómo? ¿puedo leer 139:14? Dijo pastora. Sí, un momentito, déjame explicar el primero. Ahí voy. Ahí Entonces, en esta otra historia, ustedes ya la conocen, ¿verdad? Que vierte en tierra, o sea, desde ahí le pareció a Dios algo abominable. ¿Por qué? Porque es vida, aunque todavía pertenece al hombre, ¿verdad? Todavía no llega o sea, al óvulo, todavía no llega a la conjugación de que se sincronice aquel esperma con el óvulo para Dios. Fíjese desde entonces, desde antes. Todavía eso todavía lo podemos ver en las cortes con los médicos. O sea, todavía podemos nosotros hacer de esto también algo parte del debate que tenemos con los que les gusta el aborto, con los que hacen el aborto. Entonces, pero desde antes, tan siquiera antes de que llegue a la mujer, ya para Dios, si tú lo tiras en tierra, entonces para Dios no está bien, es abominable. Por tanto, que Dios le quitó la vida a su hermano y Dios le hizo justicia a esta muchacha, se me hace que era Tamar, ¿verdad? Le hace justicia porque ya cuando mueren todos, Judá le promete al más chico, pues el más chico, pues imagínense, está muy chiquito, no le cumple la palabra y ella va al encuentro con él porque ella quiere un hijo de esta descendencia. Entonces se encuentra con su propio suegro y es del que concibe ella un bebé. Entonces, esa es parte de una historia, lo pueden ampliar ustedes para explicar si ustedes quieren, pero eso es lo más principal. Ahora sí, ¿quién tenía Salmo 39, 13 y 14? Aquí, bien, pastora. pastora. Adelante. A ver, pastora, voy a leer. Dice la palabra del Señor, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Amén. Entonces, en ese versículo podemos ver, a mí me encanta, este es David escribiendo todo el Salmo 139. El Salmo empieza muy bonito y habla de toda la omnipotencia, omnipresencia y omniscencia de Dios, pero también en estos versículos 13 y 14 habla de la creación del bebé, o sea, de donde él está siendo formado, de todos sus miembros, dice que no le faltó ni uno de ellos. Entonces, ¿qué te dice eso? Para Dios es importante, era importante cuando lo leímos acá en Génesis, que era Génesis 38,
a 9 es importante para Dios también cuando ya está ese capullito, ¿verdad? Ese bebecito y que dice, y dice el salmista, maravillosas son todas tus obras y no las puedo comprender. Entonces, hablando del aborto, pues ahí tenemos unos versículos y debe de haber más, pero ahorita por lo pronto tengo esos. Que, Pastora, ¿lo puedo leer en mi versión? sí, adelante, Dreamer. Dice así, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Santo. Qué hermoso, ¿verdad? La traducción bien amplia. Ok, y hablando acerca de, bueno, ahí estamos acerca del aborto, derechos de los homosexuales. eh, Tenemos Judas 1:7, si alguien lo quiere leer. Mientras que lo buscan, ahí, o sea, donde habla ahí en Mateo 5:28, 1 Corintios 6:19, hablando de lujuria, codicia y fornicación, el consumo de pornografía se considera pecaminosa porque fomenta la lujuria. Entonces ahí está Mateo 5:28, ¿verdad? Dice, no debemos tratar nuestros cuerpos como objetos sexuales ni participar en actividades que los sexualicen. Dice que el creyente verdadero es el verdadero peligro. El peligro del absolutismo que enseñamos a temer no es el error, sino la intolerancia. El relativismo es necesario para un criterio amplio, lo cual constituye virtud, la única virtud que toda educación básica se dedica a inculcar hace más de medio siglo. La gran perspicacia de nuestros tiempos es el criterio amplio de que el relativismo esgrime como una única posición pla- plausible ante las variadas proclamas de verdad y sus diversos estilos de vida y clases de seres humanos. Dice, el creyente verdadero es el verdadero peligro. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos o sea, dentro de esta batalla de cosas, tentaciones, atracciones que tiene el mundo y el sistema de Satanás, nosotros tenemos que vencer y vamos a vencer y hemos vencido y ya vencimos porque la Biblia dice que en él somos más que vencedores. Entonces vamos a darle la vuelta a la siguiente página 335, allá abajo donde dice la ética. Bueno, antes de empezar con la ética situacional, acá arriba hice un comentario, dice, la moral en la Biblia se basa en la voluntad de Dios, guiada por mandamientos y la ley moral. Dios sí sabe que nos hará felices, Él sabe los planes de bien y no de mal. Éxodo 20:17, justicia y equidad. Levíticos 19:35 al 36, amor al prójimo, o sea, los dos mandamientos, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amar al prójimo como a ti mismo. Dice, dignidad humana, Juan 4, dice, y la mujer adúltera, el prójimo del buen y el buen samaritano. Por eso Dios nos pone estas leyes morales, porque Él sabe o sea, Él sabe lo que nos conviene, pero nosotros queremos, o sea, el ser humano le quiere dar placer o complacer a la carne, lo que la carne quiere, pero la carne solamente nos va a llevar al mal, a un destino mal. Aquí abajito dice ética situacional, el libro de Joseph Fletcher, Ética situacional, no ofrecía ideas novedosas cuando fue publicado en 1966, sino que esclarecía la posición, la cual, la popularizó. Fletcher expresa sin embagues que sus presuposiciones son el pragmatismo. El fin justifica los medios. ¿Qué es el pragmatismo? Les voy a dar un ejemplo. Es como, estamos o sea, ya estamos en el culto y resulta que el músico no llegó. Bueno, no llegó, pero aquí está un señor que de vez en cuando nos visita, sí, se mantiene en la cantina, toma, pero toca muy bien la guitarra. Vamos a subirlo nomás o sea, para rellenar el tiempo, para que alguien toque y no se quede sin tocar. Entonces, el pragmatismo es esto, cuando haces el fin justifica los medios. O sea,
No, no es así. En las cosas de Dios no puede ser así. No debemos. Si usted de repente hace eso, por eso yo les dije, háganse, procuren hacerse este cantito con la idea de que podemos alabar a Dios y a Él mismo le gusta y le agrada mucho cuando le adoramos en espíritu y en verdad. Pues no llegó el de la música, el que se santifica, el que está en oración, el que es líder, es ministro y también toca la guitarra, el piano, o sea, es parte de la música, pero no llegó y quieren poner a otro. Entonces, estamos usando o sea, tratando de justificar, ¿cómo dice aquí? El fin justifica los medios. No, 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 no debe ser así. No debemos de usar eso. Si no llegó, no llegó. Y podemos adorar con nuestras palmas, con los panderos. eh, sin música no le hace. Dios también se va a agradar bastante también de que nuestros corazones están dispuestos a alabarle, en alabanza, ¿verdad? Y adoración. Entonces, dice el relativismo, solo el amor es absoluto, todos los demás valores son relativos, el positivismo, los principios morales se creen, no se prueban, el personalismo, las personas son más importantes que las cosas. Fleischer, refiriéndose a la Biblia, dice, la melancolía barata o frustración absoluta nos seguirán si hacemos de la Biblia un libro de reglas, olvidando que es una colección de refranes, tal como el sermón de la montaña que nos ofrece cuando mucho menos unas paradigmas o sugerencias. Fleischer defiende el pragmatismo al preguntar qué justifica los medios si el fin no los justifica. Fleischer es coherente, al menos pues procede a reconocer que los fines deben también ser justificados. El amor es el único fin que justifica a sí mismo, lo cual suscita la reflexión, si el amor se justifica a sí mismo, ¿por qué no pueden ser buenos en sí mismos los otros bienes? Si lo fueran, entonces ya no serían medios, sino fines en sí mismos. Pues puede decir todo lo que quiera, ¿verdad? Pero no nos vamos a dejar llevar por todas las palabras. Relativismo niega la existencia de verdades absolutas, considerando que todo conocimiento, valor o juicio es relativo al sujeto que conoce. Eso es lo que quiere decir. Y absoluto, bueno, absolutos es valor absoluto en matemáticas, negar algo rotundamente, ejemplo, no en absoluto, no tengo prisa. Es absoluto eso. Bueno, aquí habla todo eso acerca de los absolutos, nunca digas nunca. Acá abajo, te sorprendió que ganara en absoluto, siempre has sido muy talentosa. Palabras con significados idénticos y soy intercambiables, casa y hogar, computador y ordenador, eh, ceguera e invidencia, total, completo, ilimitado, no. Bueno, eran unos ejemplos que había puesto. El quid del asunto quiere decir el meollo del asunto. Si uno quiere llegar al meollo del asunto y saber lo que realmente cree alguien respecto de los valores, estoy en la página 337 ya abajito. Indague cuáles son las expectativas de esa persona. Alguien puede decir con toda facilidad que la gente no vale más que las cosas, pero resistirá si uno lo trata como a un fósforo quemado y lo desecha. Espere que lo traten como persona valiosa, aunque niegue verbalmente ese valor. Hasta el que proclama que no hay valores continúa valorando el derecho a tener esa opinión y espera que uno haga lo mismo. Vamos a darle vuelta. No voy a acabar como había dicho, de dónde provienen los valores. Vamos a darle vueltas, características del amor. ¿Qué ocurre cuando los absolutos entran en conflicto? Página 344, váyanse hasta más para abajito. Decir que tenemos valores absolutos puede originar problemas. Hay perfecta armonía en el cielo entre el Padre amoroso, el Hijo amado y el Espíritu de amor. Pero a veces cuando hablamos de amor en la tierra, algunos deberes entran en conflicto. Las responsabilidades se confunden y nos debatimos entre dos mandamientos absolutos que no parecen reflejar el amor debido. Por decir, en el Facebook pusieron una de aquí en Fort Stockton, y se nos hizo muy simpático este comentario porque dijo ella, a ver, así le puso, y como conoces a la hermana que es pero bien pesada, así como con un carácter bien fuerte, puso una imagen por ahí
de dos personas como jalándose el pelo, y dice, a ver qué van a hacer cuando estén en el cielo, a ver si allá también se van a seguir peleando. Y bueno, aquí está la hermana que le comentó, no sé si vino ahora la hermana, la hermana esta Elisama, no sé si vino ahora, pero Elisama le comentó ahí, y ella nunca comenta, pero le comentó ahí que no, pues no se van a ir al cielo. Si se están peleando, no se van a ir al cielo. Se fijan que ese es era un conflicto del que estaba hablando la otra persona, y sin embargo el absoluto es, ¿van o no van? Pues no van. Esa es la opinión de la hermana. Entonces dice, Abraham tuvo que tomar decisiones así, debía ofrecer a Isaac en sacrificio o desobedecer a Dios, una cosa o la otra. Génesis 22. Las parteras hebreas tuvieron que decir entre obedecer a las órdenes de Faraón o salvar las vidas de los bebés israelitas. ¿Se fijan? Y así cada día nosotros vamos a tener que tomar decisiones absolutas, o sea, le digo a mi hermana, son prioridades. Tienes tres cosas que hacer y solamente vas a tener que decidirte por una y vas a tomar la prioridad, o sea, qué es lo que te va a dar qué es lo que te va a dar la vida o qué es lo que, a dónde. La cuestión con mi hermana es que tenía que ir al dentista el mismo día, tenía que ir a entregar unos papeles de migración y tenía que ir a una junta con su esposo. Entonces le dije, ¿qué es prioridad? ¿Te quita algo si cambias la cita del dentista? O sea, ¿pierdes algo? O sea, tu cita es normal, es una vez al mes. Tienes que estar, absolutamente tienes que estar en la junta con tu esposo. Entonces ya se quedó en esos tres dilemas que ella tenía, le digo, lo importante ahorita es tus papeles de migración, eso es lo que tienes que hacer. So, ya le ayudé a decidir porque es muy indecisa, no sé qué hacer, qué hago, qué hago. Bueno, hay que tomar decisiones en base a lo que es una prioridad en el momento para nosotros. Mande, ¿alguien iba a comentar algo? ¿Tiene preguntas? ¿No? Bueno, aunque vamos a ver, estamos en la página 348. Dice, ¿son todos los absolutos iguales? Vamos a ver. Los cristianos suelen decir que los pecados pequeños y los pecados grandes son iguales ante los ojos de Dios. ¿Qué creen ustedes? Dice, cierto es que todo pecado es pecado, pero Jesús enseñó una doctrina muy diferente. Fíjese lo que dijo. Él dijo que la justicia y la misericordia eran lo más importante de la ley. Más que diezmar, aunque la ley exigía todas esas cosas, Mateo 23, Jesús enseñó que profanar el día de reposo era menos importante que ayudar a un ser humano necesitado. Mateo 12:5, Marcos 2:27, porque en el día de reposo sanó a alguien, ¿se recuerdan? Dice, bajo esas premisas, no solo sanó en día de reposo, sino que también permitió que sus discípulos recogieran espigas, pues para comer, ¿verdad? Dice, para comer, y explicó que esas cosas eran hacer lo bueno, legítimamente y sin culpa. Mateo 12:7-12. No necesariamente pecados menores. Cristo habló hasta del mandamiento muy pequeño. Mateo 5:19. Además, se observa que el castigo del pecado puede ser menor o mayor y nos da Mateo 11:24, Juan 19:11, Apocalipsis 20:12, como también la recompensa por hacer el bien, Mateo 3:11 y 1 Corintios 3:12-13. Combinando esto con el hecho de que debemos amar más a Dios que a los hombres, Mateo 22:38-39, y que a veces los absolutos entran en conflicto, debemos admitir que algunos de ellos son más importantes que otros. Prioridades, les digo yo. La siguiente página, 349, de dos males, dos tamales. No se crean. De dos males, el menor. Este criterio indica que hay conflictos reales y que a veces carecen de solución. Cuando eso sucede, nuestro deber es hacerlo menos malo. Es decir, debemos ejecutar el acto menos desagradable y si es imposible obedecer ambos mandamientos, debemos transgredir aquel que dañe lo menos posible. ¿Y sabe qué me recordó? Me recordó ahí donde, de José, y donde lo ven venir y ellos hacen el plan de matarlo. Y matarlo era lo más grave que hubieran hecho. Pero Rubén, que es el hermano mayor, él, pues usted sabe, ya venía de haber pecado contra su papá, que había dormido con la concubina de él, con Bila. Entonces
él estaban todos en la cuestión de que todos eran maldosos, pero aunque hicieron algo malo, todavía hizo algo menos malo que sus hermanos, porque fue el que evitó que no lo mataran. Dijo, mejor vamos a echarlo en el pozo este, pero ya estando en el pozo se lo vendieron a los benjaminitas o ismaelitas, ¿verdad? Eran ismaelitas. Entonces, ese es un buen ejemplo. Eran cosas malas lo que le iban a hacer a José, pero de perdida le hicieron algo menos malo que haberlo matado. Entonces, vamos a darle la vuelta. El mayor bien posible, que Dios y el gobierno, página 352, continuamos, Dios, personas, cosas, alternativas éticas, aquí en la 353, valores innegables, absolutos, no en conflicto, culpable, hace el mal menor, no culpable, hace el bien mayor. Vamos a ver qué más. Glosario, pues ya, es el glosario. El glosario lo que tiene es palabras para los que tienen el libro o van a ah, mantener su PDF ahí en su celular o en su computadora o donde lo tengan, pues viene un pequeño como glosario, ¿verdad? De palabras, como viene el panteísmo, positivismo, de todas las palabras que hemos aquí sacado, pues ahí las tienen ahí atrás, de hecho son bastantitas, y luego viene también una serie de preguntas, eso es como si les voy a poner examen, todavía no me decido porque como estamos en los últimos días para las graduaciones, yo creo que nomás con que ya tomamos el libro, pueden ver los videos los que no los han visto y hoy concluimos con este. Son las 8:23. Ahora sí vamos a entrar. Estoy excited. Les voy a decir por qué quería comenzar con este, porque la clase del lunes, los de aquí de Texas empezaron el lunes con este libro. So dije, no, es que le tenemos que apurar porque no nos van a ganar. Como les digo, son muy competitivas, no nos pueden ganar. Son el nombre de Jesús, vamos a empezar con el libro, se llama Panorama del Antiguo Testamento. Y de perdida vamos a empezar hoy, aunque no le demos que lleguemos creo que nosotros vimos 2 capítulos, vimos 3 capítulos el lunes. En esos 3 capítulos está la generalización. Vamos a empezar, pues. Si lo tienen, bueno, es el número 1, capítulo 1, sería la página 10. Dice, la importancia del estudio del Antiguo Testamento. Dice, nadie comprendería las Escrituras y nadie las va a comprender si no se ha adentrado en leer el Antiguo Testamento, o sea, de una manera apropiada. Entonces dice, sin embargo, para el cristiano medio, la pauta, unidad y progresión del Antiguo Testamento son vagas y desconocidas, porque muchos leen que nada más el Nuevo Testamento y nunca se les hace aburrido y piensan que como, bueno, ya, algunos dicen que ya está fue abolido, que ya no vale, que no, es parte todo es parte para entender nosotros el Apocalipsis y muchas de la cultura que ya entran en el Nuevo Testamento, o sea, Jesucristo cita mucho la ley, cita a Isaías, cita a Jeremías, cita a Daniel, o sea, todo el tiempo, Pablo también cita muchos versículos del Antiguo Testamento, o sea, tiene que ir a la par y tenemos que conocer nuestros orígenes para poder entender por qué estamos aquí, qué es mi propósito, que mi identidad como persona, como hija de Dios, el propósito que tengo, las promesas que Dios me quiere dar, pues, la mayoría están también en el Antiguo Testamento. Entonces dice aquí, sin embargo, el cristiano, bueno, eso lo leímos, aunque casi todos saben acerca de Noé, del arca, Moisés, el Mar Rojo, dice que hay numerosas otras historias que se encuentran en los libros del Antiguo Testamento. Eh, Dice, este mismo parece a menudo fragmentario y es considerado solo como un grupo de historias parcamente conectadas, pero no, es que no, es que tenemos que entender. Dice, la comprensión de los caminos y los propósitos de Dios en esta era, así como su plan para las eras futuras, precisa de una clara comprensión del Antiguo Testamento. Dice que hay alrededor de 350 citas directas o claras alusiones al Antiguo Testamento. Y a ver, vimos el Apocalipsis. Y dice que hay como unas 15 referencias del Antiguo Testamento por capítulo. No hay por qué asombrarse para quien no tenga una buena comprensión del Antiguo Testamento. Dice, ¿quién puede realmente apreciar la discusión de Pablo acerca de Israel en Romanos del 9 al 11 si no se comprende Génesis 12? Génesis 12 trata
es donde saca, o sea, o sea, ahí es donde se inicia la fundación de un pueblo judío, ¿verdad? Con Abraham. Es donde empieza el capítulo de Abraham, donde Dios lo saca lo llama de Ur de los Caldeos, lo saca de Padán Aram, y ahí es donde empieza. Del primer capítulo, del 1 al 11, pues es la historia de la creación y ciertos eventos que pasaron, como por decir, el arca de Noé y así. Pero es del 2 en adelante donde ya vas viendo el desarrollo de una nación. Entonces, vamos a ver, Jeremías 31, el conocimiento del Antiguo Testamento es crucial para la comprensión del Nuevo. Aquí desarrolla grandes verdades, pero también nosotros en el Antiguo Testamento podemos ver los atributos de Dios, o sea, naturalmente eh, que el Nuevo Testamento trata de la persona de Dios, pero el Antiguo Testamento es el que nos da nuestro entendimiento básico de la majestad, el poder de la santidad y la soberanía de Dios. Su amor, bondad y sabiduría son temas de muchos de los salmos y numerosas declaraciones proféticas que puede rivalizar con Isaías 40 acerca de la grandeza de Dios o con el Salmo 23, maravilloso. Dice, quizás sea nuestra falta de comprensión del Antiguo Testamento lo que ha introducido una deficiencia básica en nuestro conocimiento de Dios y como resultado en nuestro caminar con Él. Y hay una frase aquí pequeñita, pero muy interesante. Dice que la iglesia ha abandonado su antiguo y sublime concepto de Dios y ha puesto en su lugar uno tan bajo, tan innoble, como para ser indigno de hombres reflexivos, adoradores. Este bajo concepto de Dios que es mantenido casi universalmente entre los cristianos es la causa de 100 males menores en todas las partes presentes entre nosotros. De este error básico en nuestro pensamiento religioso ha surgido toda una nueva filosofía acerca de la vida cristiana. Y sí, o sea, generalmente en las iglesias ya no vemos, yo voy a hacer referencia como a lo que yo he vivido, ¿verdad? De lo que miré yo en las iglesias como de la senda antigua, o sea, muy entregadas, muy apasionadas por la obra, una adoración bien tremenda, esas como las vigilias que duraban hasta las 6 de la mañana, de verdad en adoración y oración, adoración y oración, bien bonito. Bueno, entonces dice que después de un serio estudio del Antiguo Testamento, uno se siente inclinado a caminar con mucha mayor reverencia delante de nuestro majestuoso Dios. Lo aquí abajito dice el propósito de este libro panorámico es de este estudio es ayudar al estudioso de la Biblia a ver la pauta, progresión y unidad de las escrituras. Vamos a ver mucho la palabra unidad. Progresión y pauta también, pero unidad va a sobresalir. Dice en el Antiguo Testamento, ya sea capaz de meditar todo el Antiguo Testamento, uno debe ver el gran conjunto, está también como unidad, ¿verdad? Y luego podrá comenzar y relacionar las varias partes de esta visión inclusiva. El enfoque de este libro panorámico está constituido por 39 libros, ya todos sabemos eso, ¿verdad? Que contienen la historia de la nación de Israel, las leyes de Dios para Israel, poesía penetrante e inspiradora, los mensajes de numerosos profetas para observar cómo estos libros se relacionan entre sí. Tenemos los libros fundamentales y aquí nos da es una, ¿cómo se dice? Es un cuadro, le voy a tomar foto para los que no lo tienen, son dos, viene uno aquí enfrente y otro atrás, se los mando. Si ustedes los pudieran escribir de tarea, no lo tienen que entregar ahorita porque todavía hay muchos que me deben muchas tareas. Y les voy a decir que me deben tareas, ¿saben qué me deben de tarea? Las religiones, me faltan algunos que de entregar. Aquí se las pongo para que vean esto. Ah, aquí permítanme un segundito. Aquí se las pongo. No, María no. Se la anda mandando a María, mi hermana. Instituto, ay, así. Esta, ahí les puse una y luego la otra. Instituto, ahí así. Ok. Vamos a ver, ahora sí que vamos a ver una por una.
Porque si la escriben, o sea, la tarea es escribir, copiar de aquí, escribir, porque nos va a ayudar a escribir, ya lo están escuchando de mi boca y ya lo van a leer. Entonces, esas son tres maneras para que tengan oh, mira, estos son los libros fundamentales. Estos son los de la ley. Muchos ya se saben los de la ley, los de los profetas mayores, profetas menores, pero aquí hay una diferencita. Aquí hace más mejor administración de cómo los pone. Dice que los libros fundamentales son, fíjese, Génesis, Éxodo y Números. Se fija que no da los otros dos. Ahorita vamos a ver por qué. Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Esdras y Nehemías son los libros fundamentales. Y luego, abajito, libros complementarios. Ahora sí, Levítico y Deuteronomios, y pone también a Ruth, Primera y Segunda de Crónicas y Esther. En el tercer bando, o el tercer grupito, tenemos, dice, libros poéticos y sapientes, sapienciales, o sea, como son para meditar, ¿verdad? Para reflexionar. Serían Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Son varios ahí. Dice, profetas durante el reino dividido. Acuérdense, teníamos el reino dividido en los reinos del norte, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía 10 tribus y el reino del sur tenía solo 2. Creo que era Judá y Efraín. No, a lo mejor estoy equivocada. Quiero decir Efraín o Benjamín, pero casi era Efraín. Pero bueno, eso lo vemos después en otra clase. Entonces, del reino dividido, Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas del reino dividido. Y acá arriba tenemos, porque aquí en este estudio vimos este cuadro, y en el del medio dice clasificación estándar española, como nuestra Biblia. Vamos a tener los libros de la ley, dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, también le llaman Pentateuco, y algunos le dicen, pues como su palabra en hebreo sería la Torah, ¿sí? Entonces, los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, esos serían. Y luego en el tercer línea, pero dentro así del mismo corralito, pues, tenemos los libros poéticos sapienciales, en nuestras Biblias, ¿verdad? La Biblia estándar, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Nosotros no incluimos como sapienciales o como poéticos el libro de Lamentaciones. Y los profetas mayores, tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y ahora en la clasificación hebrea para los que tienen Biblia hebrea y inglés o hebrea y español. Mi hija la tiene hebreo y en inglés. Entonces dice, empieza, así va a estar la de Leslie. En los libros de la ley tiene Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y pueden poner los profetas anteriores, o sea, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Entonces, tenemos los profetas posteriores, que a nosotros les diríamos algunos de ellos, como 4, o como los tiene acá, nosotros tenemos 2, 4, 5. Aquí tiene 5 de profetas mayores. Por acá nomás dice profetas posteriores a todos. O sea, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces le damos la vuelta y lo que pertenece a la primera línea de la que vimos ahorita de este estudio, profetas durante el reino solitario, o sea, el reino del sur que tenía los dos tribus. Nahum, estos fueron los profetas ya o para este estudio o en este tiempo que estuvieron del lado del sur, de la división del sur. Nahum, Sofonías, Jeremías y Habacuc. Profetas durante el exilio y dentro del exilio, que sería en Babilonia, eran Daniel y Ezequiel. Daniel estuvo en Babilonia y Ezequiel también. Dice profetas después del exilio, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, en la Biblia de nosotros, la estándar española, como profetas menores tenemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos
son los profetas menores, o sea, libros pequeñitos de 3 capítulos, así poquitos, 2 capítulos, un capítulo o 12 capítulos, así, pero muy pequeñitos. La clasificación hebrea, tenemos los escritos, así se les dice a los escritos: Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. Así lo tienen ellos. Y cuando llegaron la Biblia de Leslie para alguna referencia o algo, es un reborujo porque el de ella está en inglés y luego eh, eh, no me es tan complicado, pues lo estoy buscando en inglés y lo tengo que buscar en inglés porque si estuviera en español estuviera más fácil, pero como está en el inglés y está en hebreo y te vas familiarizando con los nombres de ellos, pero está bien difícil porque no lo sabemos todos, ¿verdad? Y cada libro lo pone como es en hebreo: Johanna, Netanyahu, o sea, los nombres de así, todos estos nombres bien difíciles, pues, bueno, pues uno que ir aprendiendo poco a poco. Uno tienes que, pero te ayuda. Ok, en el capítulo 2, fíjense qué rápido entramos ya al capítulo 2, son las 8:37, tenemos, bueno, una visión general del Antiguo Testamento. Dice: en el Antiguo Testamento es la historia de la nación de Israel, una nación singular y distinta de todas las naciones, porque el hecho mismo de que Dios entró en una relación de pacto con ellos es la historia de una nación designada por Dios para darle gloria a Él mismo y salvación a la humanidad, una historia de las grandes victorias, derrotas espirituales de los hombres y de la asombrosa fidelidad y gracia de Dios, los tratos de Dios con la humanidad. En el Antiguo Testamento se divide en 2 partes distintas, cubriendo cada una de ellas varios miles de años. La primera es Génesis, como les dije ahorita, del 1 al 11. En esta constituye un registro de los tratos de Dios con la humanidad en general. Durante aquellos tiempos no hubo ningún grupo especial como la iglesia o la nación de Israel. Los tratos de Dios eran con los individuos. Por cuanto no conocemos la fecha exacta de la creación del universo, no podemos decir con certidumbre, como algunos dicen que Génesis del 1 al 11 cubre 2000 años, podrían ser varios miles de años. Aquí el libro dice, pero no millones ni miles de millones de años. Dice: hay mucho que no ha sido registrado acerca de estos años primeros de la humanidad, pero se incluyen 4 importantes acontecimientos: el relato de la creación, la caída del hombre, el gran diluvio de los tiempos de Noé y la división de la humanidad en la Torre de Babel. Estos acontecimientos quedan registrados brevemente para que podamos comprender de dónde procedió este universo material. Si tienen el libro, cuando le iba a decir, subrayen los 4 eventos, ¿verdad? Lo que sería la creación, la caída del hombre, el diluvio y la Torre de Babel. Lo digo otra vez: creación, caída del hombre, diluvio y la Torre de Babel. Rapidito se lo aprende uno, va a venir en el examen. Estos acontecimientos quedan registrados brevemente para que podamos comprender de dónde procedió este universo material y de dónde provinieron el pecado y el mal, porque el mundo de los humanos está fragmentado, pero los primeros pocos miles de años de la historia humana son pasados rápidamente a fin de llegar al principal énfasis del Antiguo Testamento, que es la elección de Israel como nación escogida de Dios. Nos va a ayudar mucho para los que son principiantes. Yo sé que aquí tenemos muchos pastores que esto para ustedes es ya aburrido y así, pero para los que apenas, tengo mucha gente nueva aquí que entró de aquí de México y ahí hay gente que son más nuevecitas. Tengo jovencitas que son nuevecitas, pero a ellas les va a ayudar mucho este libro porque van a poder enfocar su evangelismo y dar desde un principio, bueno, porque la juventud, bueno, ¿y qué es esto de pecado? ¿De dónde vino? Entonces, como ya ustedes van a saber de dónde empezamos, bueno, es que así fue al principio y hubo una desobediencia y el primer pecado, y ya pueden desarrollar más mejor su, ¿ya está listo? Y me Sí. dicen, Pastora Yunes, Mande, tengo una pregunta. díganme. Antes de Eva, ¿sí fue Lilith? No. Porque mucha gente dice eso. Ok. Bueno, porque quieren y porque pueden, pero no tenemos en nuestra Biblia, No no, dice nada. no tenemos ni el nombre de Lilith,
No tenemos que hubo un mundo anterior, sabemos que la tierra estaba desordenada y vacía, pero tenemos una teoría muy buena que está en el capítulo 28 de Ezequiel y el capítulo 14 de Isaías, pero denme un segundo, un minutito, voy a esperar a mi esposo porque ya se va, Lolito, vengo. Agarren su café, vayan al baño, tomen agua, por ahí vengo. No se me vayan, ¿eh? Gracias, pastora. Ajá, ahí vengo para explicar un poquito más, espérenme. Sí. No, bueno, que te... Si tú me dices que Dios no tiene razón, que Cristo no puede hoy cambiar tu vivir, pero si tú le confiesas tu pesar, Él te concederá su salvación. Pero si tú le confiesas tu pesar, Él te concederá su salvación. Si tú me dices que Dios no tiene razón, que Cristo no puede hoy cambiar tu vivir, pero si tú le confiesas tu pesar, Él te concederá su salvación. Pero si tú le confiesas tu pesar y le dirás así a mi Señor: dame, dame, dame de todo tu amor. Toma, toma, toma de mi corazón. Ay, qué bonita música. Ok, respecto a respecto a esta enseñanza que vamos a ver, tenemos a sí, estoy contenta con todos tres. ¿Sabe qué? Híjole, tengo que tomar foto de esto porque que no tenía tren. Y nadie puede enseñar la cara, o sea, puedo enseñar aquí para. Si a mí me pregunta el gobierno, ¿y si das clases? No, son mentiras. Bueno, es lo que les quería decir. Yo no sé si alguien aquí, mire, esta soy yo, ¿verdad? Ustedes saben, yo soy bien conservadora acerca de la palabra. Yo nomás lo que la Biblia me dice. Sí, sí he oído historias. Permítanme apagar aquí a ver quién falta de apagar su micrófono. Ok. He oído historias, de hecho, alguien tan famoso y que dejé de seguir nada más porque salió con esa historia, pero igual si es algo que ustedes me quieren explicar, si es alguien aquí, ustedes tienen la historia de esta de
otra creación antes de Adán y Eva, díganmela, pero díganmela con bases bíblicas, porque la oí, ¿saben con quién la oí? Y se me hizo bien fantasioso, o sea, o sea, no me dio nada. ¿Saben lo que hizo? Lo pueden ver, búsquenlo si quieren ahí en YouTube. Fue Armando Alducín el que trajo esa enseñanza. Y yo lo seguía mucho, o sea, el señor es un teólogo, súper teólogo, pero cuando salió con esa idea, y luego después de esa idea salió con la otra idea cuando le puso fecha a cuando iba a venir el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Y después tuvo que pedir perdón, pues porque no se cumplió la profecía que le había dicho, que él tuvo cálculos, hizo cálculos de cuándo iba a venir Jesús, pues resulta que no vino en la fecha que él puso, y pues todos nos equivocamos, ¿verdad? El Señor sigue siendo un excelente maestro, pero hay cosas, por eso tenemos que tener mucho cuidado de no poner nuestra mirada en el hombre. O sea, yo por eso de Andrés siempre les digo, en a propósito, y sáquenme de mi error si me equivoqué, les digo un nombre u otro, pues no quiero decir como es un factor verdadero, que estoy diciendo que de la tribu fulana de tal o de la división del norte son este y este. Si me equivoco, pues sáquenme del error. Pero si alguien aquí, o sea, si alguien de ustedes ha oído esa historia, eh, o sea, si me la quieren compartir, si quieren tener algún comentario acerca de esto, yo la oí, como les digo, pero como no hay fundamentos en nuestra Biblia. Alducín lo que dijo en aquella vez que yo escuché, y ya dije: "Ay, no, pues no, aquí no vale". Dijo que el versículo que él había sacado para el nombre de Lilith es un versículo que está perdido, que ni siquiera cuando lo traduces no tiene nada que ver con lo que él había dicho. Es un versículo que está en Isaías y habla acerca de un tecolote o de un ao, de un animal de la noche, así. Y pues el nombre pues no está en la Biblia. Si ustedes tienen una mejor manera de explicarme eso, o si lo han escuchado y si tienen algún comentario, pues podemos hablar de eso un poco. Pero como les digo, nuestra Biblia pues no habla de esa creación, no habla de esa otra creación. Pastor Alex, ¿tiene algún comentario acerca al respecto? Bueno, pastora, sí, de una manera hemos escuchado y tantas cosas, historias que se están dando a conocer, pero no son historias, para mí son un cuento, que realmente para mí es un cuento, como también el tema, hay muchas cosas, pastora, en el tema de Génesis, eh, ver realmente por ello se tiene que estudiar. Hay personas, sí, que en un momento pueden también, ¿no? Pero yo puedo deducir, yo puedo tener un sentir de cómo pueden ser las cosas, pero que yo lo saque a decir esta es una verdad es muy peligroso, es muy peligroso, Eso total. es a lo que voy, pastor. O sea, nosotros tenemos que tener siempre ese temor. Ellos, o sea, siempre ese temor de querer darle esa interpretación a la escritura e ir formando, porque así es como se va formando la secta y los manuscritos, empiezas a escribirlo como tú crees, como tú piensas, y te está sacando de lo que el Espíritu Santo en toda la Biblia y a todos sus hijos nos lleva a lo mismo, cristocéntrica, al Mesías, a la segunda venida. Pero cuando ya empiezas a sacar estas otras falacias, ¿verdad? Estas otras historias y yo no sé, la verdad, o sea, es como, me parece a mí, mucha falta de temor y reverencia a la palabra de Dios. Él tiene un solo tema para nosotros, es un solo mensaje, es el mensaje de salvación, y él viene pronto, viene por sus hijos, o lo tenemos en Apocalipsis, lo tenemos también con la escritura acerca del libro de Daniel. Entonces, pues tenemos que ser más precavidos, ahí van a salir muchas historias que si la Biblia no lo dice, ¿por qué yo lo estoy predicando o por qué yo lo estoy diciendo? ¿Por qué lo estoy? Y una cosa es decirme, esto se está enseñando por otro lado, no es bíblico o no es doctrina, se los estoy comentando, siempre aclarando, ¿verdad? Luego nos están grabando y luego nos lo sacan fuera de contexto. Ah, la pastora está hablando del... Pastor, disculpe, porque realmente sabemos que Jesús, importante el punto es esto, ¿no? De que nadie vio al Padre,
Entonces mostraron a Jesús, él dijo, Él es la verdad. Y Jesús mostró realmente el tema de hablar de Adán, de hablar de Eva también, el tema del matrimonio, porque lo dijo, el tema del matrimonio. Estamos hablando de una pareja, de un hombre y una mujer, porque la Biblia lo expresa en Génesis 2, 21, 22. Entonces Jehová dijo, hizo caer un sueño profundo a Adán y tomó de una de sus costillas e hizo Dios una mujer, la cual la trajo al hombre, dice la palabra. Lo trajo al hombre, no fue Adán a buscarlo, sino que se lo trajo a Adán. Y en Génesis 3:20 dice la palabra que y llamó a Adán al hombre el nombre de su mujer, ¿no? Eva, por cuanto ella, dice, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Oh, sí. No, Entonces, o o sea, sea, ¿dónde sale el ligue? O sea, esto ya es demoníaco, pastor. Para mí, bueno, el sentido es que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir totalmente, ¿no? Yo creo que a mí nadie me puede sacar en ese sentido, en ese contexto, que realmente vamos a una línea, un camino, ¿no? Ahora, si yo tengo otro pensamiento, puedo yo de repente decir, no, mira aquí los dinosaurios que hemos estado hablando, el tema y tanta cosa, ¿no? Pero yo no puedo decir una verdad, porque, por ejemplo, en ese punto, se dice que, ¿cómo se llama? Que cuando de repente que hubo esas tinieblas que dice Génesis 1, no, había tinieblas y de repente ahí fue porque cayó el enemigo, Satanás, y destruyó a todos los animales. Es que importante entender de que no había pecado todavía, o sea que no había muerte. Entonces los animales no pudieron morir antes, sino tenían que morir después, ¿no? Porque no hubo pecado después de Génesis capítulo 3, ya recién se habla del pecado, no antes. Del pecado ahí donde todo muere, porque Dios dice, yo creé todas las cosas y Dios lo vio que era bueno. bueno, Así que todo era, antes de la caída, todo era bueno, no hubo muerte, no puede haber muerte. Entonces yo creo que ya después del pecado es donde ya vino la muerte, porque allá vino al hombre. Ese es el punto. sí, interesante todo eso. Y ayer, en la clase de ayer, de lunes, les voy a decir una, antes de cerrar ya, y cierro con eso. eh, Estábamos hablando acerca de, el comentario fue acerca de Daniel. Entonces, am, yo les recordaba en la clase de algo que comentó, no sé si conozca, no, no, ahí vive en Perú, pero en un lugar que se llama Tepen o Tepen, el pastor se llama Guillermo Leclerc, no sé si lo conozcan. Y él vino a predicar acá, bueno, acá estuvo, o sea, vino hace unos añitos para atrás y ya después de, o sea, no lo predicó, pero fue algo que en la mesa, ya en el café, él hizo un comentario que luego yo les hice ahora a los estudiantes de lunes. Y se me hizo interesante, pero igual no es algo que está en la Biblia. Yo he tratado de buscar a ver si encontraba algo acerca de esta información que nos pasó él, pero es solamente una hipótesis, ¿verdad? Teoría o hipótesis, como le quieran poner. Entonces el pastor nos dijo algo bien curioso. Ya ve como lo que mencioné acerca de Daniel ahorita, de Daniel que, pues es que yo admiro mucho, mucho a este personaje histórico de Daniel. Eh, Dice, él nos comentó en la mesa que una hipótesis o una teoría que de dónde vinieron estos orientales a traer los regalos a Jesús es que Daniel, en el tiempo que estuvo en Babilonia, ya ve cómo él no se casó porque fue eunuco, entonces él ahorró todos estos como tesoros, como el oro, que ya ve que le trajeron a Jesús incienso, oro y mirra. Entonces él dijo que no lo dijo como una doctrina ni nada, se los estoy comentando como un comentario que hicieron ayer en la clase o que hicimos ayer en la clase y que, bueno, se nos hizo muy interesante y podría tener lógica, pero igual, la Biblia no menciona para nada, o sea, estuvimos buscando, researching así, y cómo se les pareció interesante y algo lógico, pero la realidad es que ni la Biblia y no hay nada fuera de la Biblia que hable de Daniel.
Incluso sabemos que Daniel murió en Babilonia porque ya su edad era de 85 a 90 años para cuando el pueblo regresó del exilio. Y lo que encontré, como Babilonia es ahora es este país que se llama Irak. Entonces, en Irak lo único que se encuentra es a ver si lo digo bien, mausoleo, mausoleum, como unas, donde está, donde están los, ¿cómo se dice? Donde están muertos, no sé cómo decirlo, donde están las cajones de ellos, por decir así, de los tres amigos de él y de él, y pues son edificios muy, muy antiguos. No se me hacen tan antiguos de 2500 años, ¿verdad? Porque estamos a 2025 y es antes de Cristo, alrededor de 400 500 años, casi como casi los 500 años. Entonces, para que esto parece como lo hicieron hace como unos 200 años y luego tiene engravado, pues que ahí está Daniel y están sus amigos allí, que ahí los enterraron. Pues, no, no sabemos nada, pero no hay nada en Irak, nada, nada de que haya alguna tablilla, usted sabe, como mini inscription que hable acerca de él. No, no, de verdad no han encontrado nada. A pesar de que en Irak se han encontrado 7000 sitios que contienen pues como muchas cosas, ¿cómo se dice? Por decir, muchas cosas como de los tiempos de Nabucodonosor, de todos estos tiempos de Daniel, ya se han encontrado, de verdad, como ahora sí ya encontraron las bases donde hubieran sido los jardines colgantes de Nabucodonosor de ese tiempo. Y pues hay muchas, muchas ruinas, pues. Y también, como ya ve los tesoros que se llevaron de Jerusalén para Babilonia, entre ellos los vasos santos de los que habla Daniel en el libro. Pero entre esos tenían pues ahí en Irak una puerta que se llama la puerta de Ishtar o the Gate of Ishtar o la puerta de Ishtar. La pueden encontrar así en Google. Es una puerta azul, pero no está ahorita en Irak, sino que la desmantelaron y no sé por qué razón la tienen en un museo en Berlín. Yo andaba buscando todo a ver qué encontraba acerca de Daniel, ¿verdad? Y me encontré con todas estas documentales e historias y le estaba platicando a mi esposo que se cree que las joyas preciosas de las que están hecha esta puerta, que no es en sí, sí es una puerta como la puerta de Alcalá, pero es como un tipo de edificio grande con unos leones, ¿no? Probablemente ya lo han visto por ahí en Google o YouTube o así. Usted sabe cómo es conocido por los leones y con alas y con los pelos curlies así. Pero esta puerta que desmantelaron, que es como un tipo building, ahorita les paso la foto, está hecha como de unas joyas preciosas, como en un color azul, azul marino, más bien, un azul muy bonito, quizás como este azul, algo así. Y eran, como dice ahí, el documental decía que esa puerta la habían hecho los babilonios con las joyas preciosas que se habían traído del templo de Salomón. Ya ve que ellos fueron los que lo quemaron y derritieron todo el oro y bueno, y muchas cosas sí se las llevaron. De hecho, se dice que por lo que vemos en la historia, ¿verdad? Que tardaron como 2 años tanto para llevarse a los exiliados como para sacar todo lo que ellos quisieron. Entonces, está muy interesante todo esto. Pero bueno, estas historias como la de Lilith, pues como dijo el pastor, eh, si no está en la Biblia, pues no hay nada que podamos hacer. Aunque lo hayan sacado, vamos a decir, ahora de otros libros apócrifos o de estos pergaminos o de los que estaban en Qumran, que eran muchos, dicen que eran muchos, muchos rollos del Qumran, no sé cuántos, no tengo ahorita el dato para... Y antes de esos hay encontraron otros pequeñísimos como del tamaño, como así, como de este tamaño, pastor. Lo estaba viendo el documental también, que son unos rollitos de este tamaño y eran de plata. Haga de cuenta como este papel. Entonces, el manuscrito que estaba en esos rollitos que encontraron como 500 años antes de Cristo, o sea, hace 2500 años, están de este tamaño estos rollitos. ¿Estás de cuenta que esta es la plata? Y estaban enrollados así, fíjese, así. Entonces ya estaban petrificados esta plata, se llaman
mini, ¿cómo le dice? Microtext, algo así. Si lo vuelvo a hallar, se los encuentro, se los pongo. Entonces tardaron 3 años para que ustedes como lo meten en estas máquinas y les ponen ciertos químicos y lo empezaron a desenrollar, porque se les hizo muy curioso que sí se miraba como una plata enrollada. Entonces cuando lo abren, pues descubren estos versículos del libro de Números. Y es como casi por decir todo un capítulo. ¿Y por qué encuentra todo un capítulo en algo tan pequeñito? Creo que era más pequeñito que esto. Era como si fuera nada más este pedacito de la pluma, por decir del grosor del dedo, pero lo escribían como si fuera punta de diamante, como por decir algo más delgadito que esto. Una pluma, tengo una pluma que tiene el 0.5, escriben muy delgadito. Es como, pues inclusive en el de en el documental dice que la punta de ese diamante era tan delgadita como un cabello. Entonces podía escribir bastante. Y está bien microscópico, pero sí dice todo el versículo, pues está en hebreo, obviamente que está en hebreo antiguo, en hebreo que eran como el primero que les mandé, ¿se acuerdan? En fotitos, no el que tenía los puntitos, que no tenía las vocales, pero el primer, otro hebreo, el hebreo más original. Y bueno, pues todo esto se me hace súper interesante. Yo soy muy de la historia, a mí me encanta. Yo amo el Nuevo Testamento, porque ahí está Jesucristo, ¿verdad? Pero el Antiguo Testamento, pues todos tenemos un subject en el que le tenemos mucho interés. Y yo desde que era niña, a mí me gusta la historia, todo el tiempo me ha gustado la historia. So, espero que ustedes también, así como yo, agarren ese amor por la historia y, y gozarse cuando encuentren este tipo de documentales y evidencias que están saltando más a la luz de las cosas o sea, que Dios ha preservado por la simple razón de que nosotros como humanos somos, voy a usar la palabra, somos un poquito tontos y todo queremos idolatrar, ¿sabe cómo? Entonces Dios lo mantiene así escondidito para que nuestra mente no se vaya ahí a idolatrar aquella cosa, aquel papelito, aquel artefacto, pero que creamos solamente en Él, que tengamos fe, o sea, que creamos en la palabra, que creamos en Él. Y pues bueno, ahora sí, pastor, le doy vamos a ver qué página nos quedamos. Gracias, pastora, por aclarar la duda. Sí, gracias a ustedes por preguntar. Es la página 16, Tratos de Dios con Israel. Y vamos a empezar el viernes con el pacto abrámico. Aquí le voy a poner, ahora es 18. 18. Qué fea esta pluma, que agarró otra. Pues, se pone interesante el pacto abrámico. Sí, sí, lo pueden ir leyendo y si tienen preguntas para formular y me las pueden escribir para poder estar preparada para contestar, no vaya a ser que de repente yo voy a estudiar, ¿verdad? Siempre tengo la oportunidad de ver bien y de repente, si se fijan, yo misma hago o sea que yo misma voy apuntando en mi libro, porque digo, no sé, no van a preguntar algo de aquí, pum, y le pongo ahí. En caso de, yo misma hago o sea, me amplío en conocimiento, panorama histórico y a ver qué encuentro por aquí y por allá, porque luego digo, lo van a preguntar y pues hay que estar listos para responder. Y pues bueno, con la ayuda del pastor Alex y los pastores que están aquí presentes. Bueno, ahora sí, pastor Alex, aquí lo dejo que despida Bueno, usted. solo dar a conocer importante un texto bíblico que dice en Salmo 125, 1 y 2, que es muy conocido: los que confían en Jehová, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que los que confiamos en Jehová, mis amados, nada nos debe mover, nada, en el nombre de Jesús, para estar siempre firme. Bien, vamos ahora a darle gracias al Señor. Perdón, ¿qué salmo fue, pastor? Salmo 125, versículo 1. Gracias. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Padre. Oramos, clamamos, Señor, y de una manera, Señor, Sí, nos ayude Señor. para nuestra vida en la cual estamos aquí, Señor, oh Padre, bendito Dios, porque tú eres Jehová, Dios que nos sostienes. Te entregamos nuestra vida, Señor, oh Padre, porque tú pones el querer como el hacer de tu perfecta y buena Señor, te voluntad. gloria. De que nosotros Gracias, tengamos Señor. Gloria la a Jesús. sed, oh Dios Padre. Hoy oramos, Gracias, Señor, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, de
escuela de odres nuevos, este instituto para tu gloria. se ha levantado como, Señor, para hacer sal en la tierra, Señor, que se ha levantado, Señor, como una antorcha encendida, para que también los que estaban, Señor, apagados sean encendidos para tu gloria, Señor, por tu misericordia, Padre, porque has puesto en el corazón de la pastora Eunice este sentir, Señor, oh Padre mío, esta fuerza también que necesita tu sierva amada, Padre mío, una hija tuya. Señor, gloria sea tu nombre. Oramos por ella, por su familia, su matrimonio, sus hijos. Padre, gracias te damos, Señor, aumenta sobre ella grandes bendiciones del cielo en el nombre de Jesús. Gracias porque toda semilla, Padre, Señor, oh Padre, se multiplicará. Todo lo que se haga en ti, Padre, todo lo que hagamos en ti, Señor, Padre, todo siempre vendrá al 100%. Gracias te damos, Señor, gracias por esta noche. Renueva la fuerza de mis hermanos por el poder de tu palabra. Y la gracia y el favor tuyo sean en nuestra Para vida. tu gloria y el nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito, pero yo lo bendigo. Amén y amén. Muy buenas noches, Dios me los bendiga. Padre, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones a